¿Cómo se podría explicar que un territorio tan pequeño con algo más de 7 millones de habitantes y con pocos recursos naturales pueda llegar a producir más riqueza por persona que su antiguo colonizador, el Reino Unido? Hong Kong es una de las regiones más ricas del mundo. Es la puerta de entrada a China y al resto de Asia para los inversores extranjeros, pero no siempre fue así. A mediados del siglo XIX, el Reino Unido exportaba ilegalmente opio a China desde lo que hoy es la India. Pero China se oponía fuertemente a la importación de esta droga, lo cual terminó provocando un conflicto entre ambos imperios. Los británicos vencieron y recibieron como parte de un acuerdo de paz el pequeño territorio de Hong Kong. Estuvo bajo dominio británico hasta 1941, año en el que fue ocupado por Japón, pero en 1945 Hong Kong fue liberado por tropas británicas y chinas. La población se había reducido de 1.6 millones a 600.000 personas y la economía estaba completamente arruinada. En 1949 los comunistas llegaron al poder en China, lo cual incentivó la inmigración de empresarios y trabajadores chinos hacia Hong Kong. En su mayoría eran inmigrantes de Shanghái, la ciudad capitalista china de la época. Estos empresarios contaban con experiencia industrial, cualificación técnica y comercial y se habían formado en muchos casos en instituciones occidentales. Según el testimonio de Milton Friedman, quien visitó el lugar en 1955, Hong Kong era un lugar miserable para la mayoría de sus habitantes. Las viviendas temporales que el gobierno había construido para albergar a los refugiados eran edificios con habitaciones una para cada familia. El hecho de que la gente aceptara estas viviendas miserables era un testimonio de la intensidad de su deseo de abandonar la China comunista. En otras palabras, estos inmigrantes refugiados no tenían derecho a nada, solo el derecho a trabajar y a crear empresa. Los empresarios de Hong Kong crearon un gran número de pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector textil. También nacieron otras industrias como la del plástico y la de la electrónica, para satisfacer la creciente demanda de productos manufacturados en América del Norte y Europa. En 1955 el 91% de estas empresas empleaba a unos 100 trabajadores o menos. La rápida industrialización de la década de 1950 se debe a que se protegían los derechos de propiedad, el poder judicial era independiente y había mínima intervención de las autoridades coloniales inglesas. Mientras el Reino Unido establecía en su territorio un estado de bienestar intervencionista, Hong Kong gozaba de una política económica fundamentalmente de libre mercado, liderada por el británico John Copperthwaite, secretario de Finanzas de Hong Kong de 1961 a 1971. A pesar de la oposición de Londres, pero con el apoyo de la comunidad empresarial local, el secretario apostó por el libre comercio, una mínima intervención del Estado en la economía, una estricta política fiscal, bajos impuestos y un mercado laboral flexible. Para la mayoría de los economistas no hay mejor ejemplo que Hong Kong para reflejar los ideales del menor intervencionismo posible en la economía promovidos por Adam Smith. Desde el comienzo del dominio británico, Londres quiso implementar en Hong Kong planes económicos y fiscales como en sus colonias de otras partes del mundo. Legalmente el Reino Unido tenía un control total sobre el gobierno de Hong Kong y por supuesto quería ejercer su poder como en otras colonias. Pero en Hong Kong utilizaron diferentes estrategias para eludir las directrices del Reino Unido. Ignoraban la correspondencia desde Londres y retrasaban la aplicación de las instrucciones para las reformas políticas, laborales y sociales. El caso de Hong Kong es particular porque la mayoría de los territorios coloniales estaban integrados con la economía británica y dependían de los mercados financieros y de productos básicos de Londres. Pero el hecho de que fuera más una extensión de la economía china le daba cierta libertad a la administración encargada del territorio. Aún así, los políticos británicos consideraban que era inevitable que Hong Kong aceptara implementar impuestos porque esperaba que en algún punto buscara su ayuda para la reconstrucción económica del territorio, por lo cual era justo que la colonia contribuyera a través de un impuesto sobre la renta de las personas. Sin embargo, los funcionarios de Hong Kong no tenían la intención de buscar financiación británica y no estaban dispuestos a ampliar servicios sociales porque pensaban que gran parte de la población eran inmigrantes en tránsito, que no tenían derechos a prestaciones financiadas con fondos públicos. Y por eso no era razonable gravar a los residentes permanentes para proporcionar instalaciones y beneficios para una población transitoria. Además, los constantes excedentes en las cuentas de la administración colonial casi todos los años hizo innecesario el aumento de los impuestos. Ya para mediados de la década de 1950, el Reino Unido se había dado cuenta de que las finanzas de Hong Kong ya no estaban bajo su control. Comparativamente con otros países del este asiático como Singapur, Corea del Sur o Taiwán, Hong Kong no tenía una política tecnológica o industrial específica. Los empresarios dependían solo de ellos mismos. La transformación de la economía de Hong Kong, que en años pasó de las ruinas a ser una exportadora y competitiva a nivel mundial, la convierte en un caso de éxito del libre mercado. Hay que decir que los otros tres países asiáticos tuvieron mayor participación del Estado y también fueron exitosos.
El tema es que, por ejemplo, como se dijo en un video anterior, el gobierno de Taiwán había invertido en la promoción de otras industrias fallidamente antes de dar con una industria que sí tuvo éxito. Entonces la diferencia es que en Taiwán se desperdiciaron recursos públicos intentando encontrar una industria rentable y ganadora que fue la de la alta tecnología. Por el contrario, en Hong Kong cada empresario era responsable de su éxito o su fracaso, porque su capital era el que estaba en juego. Todo este modelo de desarrollo fue defendido sobre todo por John Copperthwaite, conocido por su tosudez al rechazar frecuentemente todo tipo de propuestas encaminadas a reforzar el poder de la administración pública. Lo destacado es que mantuvo su posición incluso cuando había más presión por el aumento del gasto público, porque es normal que cuando un país o territorio es pobre el gobierno sea limitado, pero cuando comienza a progresar, a crecer y a acumular riqueza, las presiones para aumentar el gasto social son muy altas, algo similar al contexto chileno más reciente referente a su nueva constitución. La primera etapa del desarrollo de Hong Kong se había basado en la industria manufacturera, pero las reformas económicas de la China continental y su política de apertura a la inversión extranjera, implementada por Deng Xiaoping a partir de 1978, cambiaron profundamente la naturaleza de los negocios en Hong Kong. El sector manufacturero había comenzado a decaer desde finales de 1970, debido al aumento del precio de la tierra y de los salarios. Como China estaba más abierta comercialmente, Hong Kong reubicó su producción en las zonas económicas especiales de la provincia fronteriza de Cantón. Allí podía aprovechar la mano de obra abundante y barata y también seguía disfrutando de las mismas condiciones no intervencionistas que en Hong Kong. Esto llevó a que la participación de la industria en la economía disminuyera del 31% en 1980 al 8% en 2008 y que el sector servicios aumentara del 68% al 92%. Desde 1997, la economía de Hong Kong se ha convertido en un centro de servicios de alto valor agregado, referente a las finanzas, gestión empresarial, logística, comercio, entre otros, tanto para empresas chinas como empresas del resto del mundo que buscan acceso a los mercados asiáticos. Hay que tener en cuenta que en los años 80 hubo incertidumbre en cuanto al mantenimiento de las instituciones que habían hecho rico al territorio, porque en 1984 se declaró que Hong Kong dejaría de ser territorio bajo el control británico en julio de 1997. Se llegó a un acuerdo con China que mantendría el principio un país, dos sistemas, es decir, se respetaba la autonomía del territorio y se le permitía conservar su sistema capitalista y su modo de vida durante un periodo de 50 años, o sea hasta el 2047. Esto parece haberse cumplido hasta principios del 2020, cuando el gobierno chino introdujo la nueva ley de seguridad en Hong Kong. No se sabe cuáles serán las consecuencias a largo plazo o si se mantendrán las instituciones y políticas que han tenido éxito hasta hoy. Lo cierto es que por lo menos hasta el 2019 Hong Kong demostró ser un experimento de un modelo de desarrollo basado en la libertad económica. Desde 1995 Hong Kong ha ocupado los primeros puestos en el índice de libertad económica en el mundo. Hasta el 2019 ocupaba el primer lugar. Desde 1962 hasta 2019 tuvo un crecimiento económico promedio anual de 5.9%. En los últimos 58 años su economía solo decreció en 3, en 1998, 2009 y 2019. En el índice de desarrollo humano para el 2018 ocupaba el puesto número 7, por encima de países como Suecia, Dinamarca y Canadá. El gasto público es uno de los más bajos del mundo, alrededor de un 18% de su PIB. Para compararlo, el gasto público de Francia en 2019 fue del 55% del PIB. Y si miramos la deuda del gobierno es tan solo el 0.05%, mientras que la de Francia para el 2019 era del 98% del PIB. También ocupó en 2019 el tercer lugar en el índice de competitividad global. En fin, Hong Kong logró salir de su desarrollo para llegar a ocupar los primeros lugares de casi cualquier indicador. Sin embargo, hay un problema que es evidente y es la pobreza entre el 15 y el 20% de la población, que es alta para una región tan desarrollada. La causa más importante es el creciente costo de la vivienda. En los últimos años han surgido alternativas económicas como estos microapartamentos denominados Opod, diseñados para una o dos personas y que contienen lo esencial, para solucionar la escasez de vivienda, porque hay un limitante físico en Hong Kong y es que prácticamente ya no hay donde más construir. Aunque también ha influido en el alto precio de la vivienda la política ultra expansiva de los bancos centrales que han inundado de dinero a la economía. En los países desarrollados es prácticamente gratis pedir prestado dinero con tasas de interés de referencia del 0%. Esto ha distorsionado los incentivos y ha provocado que los inversionistas de todo el mundo inviertan su capital en activos inmobiliarios, creando una posible burbuja que podría explotar en el mediano plazo, pero este será tema de un próximo video. ¿Podrá solucionar Hong Kong el problema de la vivienda? ¿Se podrán mantener las políticas de libertad económica en el territorio? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.